En estas clases, en algún sentido necesitamos de tu ayuda, Luis, para poder focalizar claramente cuáles son los aspectos más importantes de la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, para tener en cuenta en la vida cotidiana, para quien comienza por primera vez un laburo o quien entra a laburar en algún lugar, tal vez en condiciones diferentes a las que se entraba en otro momento, porque en relación a los trabajos hay mucho que la gente repite cosas normativas o leyes que existían en otra época y que esas se fueron modificando. Bueno, la ley 23.551 se armó en 1988 para una realidad y un contexto del que después seguramente vamos a hablar. Pero si nos querés ilustrar en cuanto a los aspectos más importantes, estaría buenísimo. La ley de asociaciones sindicales lo que hace es regular los derechos de organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Y contiene desde aspectos meramente organizativos, es decir, cómo se estructuran los sindicatos, qué tipos de sindicatos se van a reconocer en el sistema de la ley, hasta derechos que tienen que ver con la acción sindical de los trabajadores y las trabajadoras. Es una ley muy amplia. Como decía, es una ley de 1988, pero que sus pilares originales, sus orígenes tienen que ver con una ley de organizaciones sindicales que se sancionó en 1945, y viene de aquel entonces. Y en términos generales, si tenemos que distinguir los principales aspectos, yo les diría, la primera cuestión es que la ley de organizaciones sindicales reconoce el derecho a la libertad sindical. ¿Qué significa la libertad sindical? Que los trabajadores, las trabajadoras tenemos derecho a afiliarnos a un sindicato, tenemos derecho a no afiliarnos, tenemos derecho a desafiliarnos, tenemos derecho a constituir sindicatos, a formar sindicatos, tenemos derecho a formar parte de la vida interna de los sindicatos. Son muchos derechos que tienen que ver con esta idea de la libertad sindical en sentido amplio. Está importante, es muy importante esto, porque suele ocurrir a veces que les llega, en muchos lugares que he participado, la gente te consulta, bueno, pero me llegó el descuento de la afiliación. Entonces, es importante marcar que la afiliación es voluntaria. Y la desafiliación también. No puede venirte compulsivamente, ¿no? Porque eso no es lo legalmente aceptable y reconocido, y que el trabajador tiene que saber que es su voluntad la que firma un papel para afiliarse o para desafiliarse. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la CTA, obviamente nosotros planteamos que la afiliación sindical es un derecho, pero al mismo tiempo es un mecanismo para construir colectivamente fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Pero, y esto está bueno aclararlo, no es obligatoria. Con lo cual, no existe esta idea de la afiliación obligatoria en nuestro país. Sí puede pasar que trabajadores, trabajadoras que no están afiliados a la organización sindical tengan un descuento producto de la firma de un convenio colectivo de trabajo. Pero esto no es la afiliación. No es afiliación. Es un descuento que tiene que ver con otras cuestiones que en todo caso serían material de otra discusión. Pero de vuelta, la afiliación sindical es voluntaria, así como también la desafiliación sindical. Y lo mismo, y esto también es importante recalcarlo, el derecho a participar de la vida interna de los sindicatos. Un trabajador o una trabajadora tiene derecho a afiliarse, pero al mismo tiempo tiene derecho a participar de las asambleas sindicales, a averiguar qué está pasando con el sindicato, a pedir información y algunas cuestiones adicionales que establece la ley que son muy importantes, como por ejemplo la designación de representantes en los lugares de trabajo. La elección de delegados, de comisiones internas, también es un derecho de las asociaciones sindicales, pero fundamentalmente de los trabajadores y las trabajadoras, que está regulado en la ley de asociaciones sindicales. Obviamente tiene algunos requisitos en particular, que después los podemos ver si les interesa, pero eso es parte del derecho a participar en la vida interna de las asociaciones sindicales. Sí, pensaba que es muy importante esto, porque sobre todo porque las patronales en el sector privado, no sé, o sea, varía bastante, imagino yo, en el sector público que en el sector privado. En el sector privado hay muchísima limitación. Las patronales que conocen la legislación, no es que no la conozcan, tal vez hacen oídos sordos a los derechos de los laburantes de poder estar organizados, tener sus
sus delegados, llevar adelante asambleas en las que pueda participar todos los trabajadores de esa fábrica o todos los trabajadores de ese lugar. O sea, creo que es importante repasar esto porque ahí muchas veces hay mucha presión y en algunos lugares estatales, qué sé yo, se me ocurre pensar en los municipios, se ejerce una cierta presión con los trabajadores a ver quién va a la asamblea, quién hizo la medida de fuerza, como un mecanismo de control y de dominación sobre los derechos de los laburantes. Sí, ¿no? está bueno distinguir entre el sector público y el privado porque hay algunas diferencias en la regulación. En el sector privado existe lo que se conoce como el sistema de unicidad promocional. En la práctica esto es una especie de sistema de sindicato único por rama de actividad. Claro. Que digo una especie de porque en los últimos años ha habido algunos avances, fundamentalmente a partir de algunos fallos de la Corte, en la cual la CTA tuvo una importancia muy importante, una historia muy importante. Ahora, fallos de la Corte que abrieron esa posibilidad a este sindicato que no es el que tiene la personería gremial. Pero en el sistema de la ley, el sindicato que tiene la personería gremial es el sindicato que tiene todos los derechos. En el sector público es un poco distinto porque hay una resolución del Ministerio de Trabajo del año 2003 que reconoce la pluralidad sindical. Claro. Hay varios sindicatos en el mismo espacio que pueden ser sectoriales o generales, pero en el mismo espacio de trabajo, salud, por educación. Ejemplo, en un ministerio puede haber delegadas de dos sindicatos distintos, de tres sindicatos distintos. Esto en el sector privado, en principio, y recalco esto, en principio no puede pasar en el sistema de la ley. La Corte ya viene diciendo hace muchos años que eso es inconstitucional. Sí, en realidad, está bueno que digas en principio, porque en realidad lo ideológico que sustenta esta ley, en gran parte, o por lo menos nosotros la hemos criticado muchas veces, es que ha favorecido para la existencia del sindicato único, básicamente en el sector privado. Básicamente, ese es el modelo de la ley. Con el modelo que lleva adelante nuestra central, con esa ruptura de ese pensamiento y la acción gremial fomentando, bueno, los trabajadores tienen derecho a armar otro sindicato y los fallos, como decís vos, que después vamos a hablar de eso, fue cambiando esta realidad. Pero la esencia de la ley intentaba el unicato, como dice algún compañero. Absolutamente. El modelo de la ley va claramente en esa dirección. Sí. Ahora, vos traías a la mesa la postura de los empleadores. Y a mí me parece que es interesante porque también lo que opinan los empleadores dialoga con la ley. Claro. Yo pensaba como en tres grandes categorías de empleadores. Algunos empleadores que no tienen mayor problema en tener alguna política de diálogo con las organizaciones sindicales y en todo caso tratan de tener algún tipo de trato amigable. Y que incluso reconocen la presencia de delegados, delegadas en los lugares de trabajo y en algunos casos hasta sin mucho conflicto, en otros no. Pero ese es un grupo de empleadores. Hay otro grupo de empleadores que no tienen problema con la existencia del sindicato siempre y cuando el sindicato desarrolle toda su actividad de las puertas para afuera. No como un derecho dentro del lugar de trabajo. Y esto es muy visible en algunos, por ejemplo, en algunos convenios colectivos donde se regula el crédito gremial. Son las horas que tienen los representantes sindicales para hacer tareas gremiales, donde se regula que ese crédito horario solo se puede ejercer en puertas afuera del establecimiento, no en el lugar de trabajo. No en el lugar. Entonces, ahí hay un segundo grupo de empleadores que dicen todo bien con el sindicato, pero puertas afuera, que es algo que se lleva muy mal con el modelo de la ley. Claro. La ley, y en esto vamos a defenderla, sí. apunta a garantizar que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el plano colectivo se ejerzan también en los lugares de trabajo. Porque acá, recordemos, una de las funciones del sindicato no solo es pelear y organizarse colectivamente para conquistar más derechos, sino también garantizar que se cumplan los derechos ya existentes. Y una de las maneras para garantizar que esos derechos se cumplan es con una presencia colectiva en los lugares de trabajo. Sí. Es la presencia sindical en el día a día de las relaciones laborales. Ya no
en qué pasa con las paritarias a nivel nacional, sino en lo que pasa en lo cotidiano, en ese lugar, en aquí y ahora. Y el tercer grupo de empleadores, que me parece que también hay que ponerlo arriba de la mesa, son los empleadores que no quieren saber nada con el sindicato. Que también los hay mucho. Y esto, en el sector privado es muy clara la presencia de esos tres grupos, pero en el sector público también vamos a encontrar algo similar. Sí. Vamos a encontrar dependencias en las cuales la posibilidad de desarrollar acción sindical en los lugares de trabajo es tolerada por los empleadores y hay cierto diálogo que permite, diálogo conflictivo, siempre es un diálogo conflictivo. Sí, claro. Hay otros ámbitos donde los empleadores, los titulares de las dependencias van a decir, hagan sindicalismo, pero no acá, vayan a otro lado. Y hay otras dependencias, y vos tocabas el caso de los municipales, de los municipios, donde la única forma de hacer sindicalismo es de la mano del sindicato oficial, que muchas veces es impulsado por los propios intendentes, porque hacer otro tipo de acción sindical implica enfrentarse a riesgos muy importantes, como por ejemplo el despido, la exoneración. Obviamente existen estas posibilidades, pero son mucho más difíciles y en cierto sentido se parecen a este tercer grupo de empleadores que yo te mencionaba, que son los que no quieren saber nada con el sindicato, o en todo caso que el sindicato sea un apéndice del empleador, que lamentablemente también son casos que existen. Bien, y entonces eso nos da lugar a pensar qué pasó con los fallos de la Corte. Digo, qué pasó que fue transformándose en la esencia de esta legislación, digamos. Ahora, la idea, decíamos entonces, el modelo que está previsto en la ley es un modelo que tiende al sindicato único por rama de actividad. Si bien la ley reconoce otros tipos de sindicatos, reconoce el sindicato por categoría, profesión u oficio, por ejemplo, sindicatos de personal jerárquico o los sindicatos de agentes de propaganda médica en nuestra central. A ver, existe esa posibilidad de otro tipo de sindicatos que no sea por rama de actividad. También sindicatos de empresa es una posibilidad que existe dentro de la ley. Pero en términos, en síntesis, a lo que apunta la ley es que haya un único sindicato en cada rama de actividad. Y esto, en muchos casos, empezaba a ser un problema porque había trabajadores y trabajadoras que decidieron organizarse en otros sindicatos que no eran el que tenía la personería gremial. O porque no pensaban la acción sindical en clave de cómo la venía desarrollando el sindicato único de ese sector. Por la razón que fuere, ¿no? Entonces, en esos casos, hasta llegó a pasar de, bueno, yo no soy el sindicato mayoritario, no tengo la personería gremial en toda la actividad, pero en este lugar de trabajo, en este establecimiento, en esta dependencia, soy el mayoritario, represento a la mayoría, además, represento a todos. Bueno, no puedo elegir delegados, no puedo discutir condiciones colectivas con los empleadores. Bueno, estas cuestiones se empezaron a plantear para la CTA, y esto desde los años 90 viene siendo así. Lo que planteábamos era, hay que pensar en un modelo que en realidad le quite las ataduras a los trabajadores y las trabajadoras y que genere que los trabajadores y las trabajadoras se organicen de la manera que entiendan que es más conveniente. Por ejemplo, algo que no prevé la ley y que está mal, es sindicatos de base geográfica. Claro. ¿Por qué no podrían organizarse los trabajadores y las trabajadoras de una localidad? Independientemente de la actividad. Territorial como eje. Claro, que es algo que es una figura que existió en nuestro país. Sí, claro. En los años 20, los años 30, las sociedades de oficios varios que tenían un anclaje territorial. Bueno, todas estas cuestiones demandaban plantear la inconstitucionalidad de la ley. Esto se empezó a hacer en algunos casos y el primer fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley de asociaciones sindicales es un fallo del año 2008 que impulsó ATE para elegir delegados en el ámbito que tenía la personalidad gremial, otra organización sindical que es la Unión de Trabajo de Personal Civil de las Fuerzas Armadas. ATE estaba presente en ese ámbito, no tenía personalidad gremial, pero quería elegir delegados. Lo cierto es que la Corte finalmente terminó diciendo que ATE tenía razón, que podía elegir delegados a pesar de no tener la personalidad gremial en ese ámbito, y con esos argumentos esto se fue extendiendo a otros derechos que la ley, en el texto frío de la ley, se le reconocen de manera exclusiva al sindicato con personalidad gremial. Te diría, tal vez el más importante tiene que ver con un tema que no tocamos, pero que en la clase seguramente va a ser un tema central, lo podemos charlar un poquito, es la tutela sindical. Eso es importante. Es decir, es importante porque es un buen resguardo para quienes desarrollamos actividades. La ley de asociaciones sindicales reconoce o le otorga el derecho a todos los trabajadores que son electos, a todos por sus compañeros y compañeras de trabajo para alguna función gremial,
les reconoce el derecho a que no puedan ser despedidos por sus empleadores sin justa causa y que no puedan ser modificadas sus condiciones de trabajo. Esto es muy importante porque imaginémonos qué sería de la vida de un delegado o de una delegada si el empleador pudiera despedirlo libremente pagándole la indemnización por despido. Que es la forma más fácil. Estaría desnudo ante cualquier intento de cualquier patronal de castigarlo. Las represalias propias de la patronal. Bueno, la ley dice esto no se puede hacer. Un trabajador que es electo, una trabajadora que es electa en alguna función gremial, delegado o delegada en un lugar de trabajo, pero también los integrantes de una comisión directiva local, provincial, nacional, congresales, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras que sean electos para una función gremial tienen esta protección especial que se llama tutela sindical. Es decir, no pueden ser despedidos sin justa causa y esa justa causa el empleador la tiene que demostrar con anterioridad. No es que yo te despido con justa causa y después pruebo que tenía causa para despedirte. Tengo que ir a una sede judicial, presentar una acción especial que se llama acción de exclusión de tutela sindical, demostrarle a un juez que tengo una razón para despedir o para sancionar, que puede ser una falta que no amerite el despido, pero que amerite un apercibimiento, una suspensión. Tengo que ir a hacerlo judicialmente. Y lo mismo para modificar las condiciones de trabajo. Imaginemos un trabajador o una trabajadora que es delegada en el turno de la mañana y el empleador le mueve el turno y se pasa a trabajar de la mañana a la tarde y ya no está con los compañeros, con las compañeras que le eligieron para esa función gremial. Con lo cual, en ese caso tampoco el empleador puede modificar las condiciones de trabajo sin esta previa exclusión de tutela sindical. En el sistema de la ley, este es un derecho exclusivo de los representantes sindicales de los sindicatos que tienen personería gremial. A partir de un fallo de la Corte en el año 2009, fallo Rossi, este derecho también se extiende a los sindicatos que tienen simple inscripción. Claro. A los sindicatos que no son mayoritarios, claro, aunque pueden ser mayoritarios en un ámbito de trabajo determinado, en alguna dependencia oficial, en algún establecimiento, pero que no tienen la personería gremial. Entonces, la tutela se extiende a la totalidad de los representantes sindicales sin importar el tipo de sindicato al cual están afiliados. Claro.